Buenos días, profesor. A continuación se va a desarrollar el trabajo número 7 de hidráulica aplicada, el cual trata de la determinación de la demanda de riego. Los integrantes son Daniel Arancibia, Emerson Díaz y Alejandro Zamora. En el organigrama se estipula de que se trabajó de manera colaborativa, en donde todos fueron responsables de la realización de los cálculos como de la recopilación de todos los datos de las distintas páginas utilizadas. La plantación de durazno. Estos árboles necesitan un clima variado durante todo el año, ya que necesitan en etapas de verano climas muy cálidos y hasta secos, y en etapas de invierno climas muy fríos y lluviosos, haciendo la quinta región y hacia el sur del país una zona óptima para estos árboles. Se debe escoger una tierra drenada, levemente arcillosa, para que las raíces puedan desarrollarse de manera correcta, y además necesitan una buena exposición a la luz con una correcta ventilación. El emplazamiento se encuentra en la ciudad de Olmué, en la región de Valparaíso. La zona consta de un área total de 5 hectáreas y un perímetro de 0,91 kilómetros. A continuación, en este trabajo debemos respondernos dos preguntas, las cuales cuánto regar y cuándo regar. El cuánto regar se requiere a la cantidad de agua que nosotros debemos otorgarle al árbol, que es la demanda del árbol, más la evaporación que se produce en el suelo. Se debe calcular estos dos factores para poder saber cuánta agua debemos otorgar. Y el cuándo regar va a depender netamente de la etapa del árbol y de la maduración en la cual se presenta. Para saber cuánto regar necesitamos calcular el ETC, que es la evapotranspiración del cultivo, el cual se puede calcular a través de la ETO por Kc. La ETO es la evapotranspiración de referencia, milímetros día, y el Kc es un factor que está estipulado por cada especie de árbol y para cada fruta. Bueno, tal como lo menciona mi compañero, en primer lugar vamos a calcular el coeficiente de cultivo de referencial, que es el valor Kc, el cual permite calcular el consumo de agua o de evapotranspiración real de un cultivo a partir de la evapotranspiración de referencia. Para esto se requiere de la siguiente tabla, que fue obtenida por el Departamento CONADI del Ministerio de Desarrollo Social, y para la cual se debe ingresar con nuestra plantación, que es el duraznero, y así tener los valores de cada etapa: la etapa inicial, la etapa de desarrollo, la etapa de medios, las finales y la de cosecha. Ahora nos queda por calcular la evapotranspiración de referencia, la cual es la suma del agua evaporada del suelo más el agua transpirada por una superficie que está bajo condiciones ideales, siendo así un estimador hídrico de cultivo. Y para su cálculo se debe ingresar a la página web agroclima.cl, donde se encuentran las diferentes estaciones de Chile, cada una con el dato de la evapotranspiración en milímetros por día. Entonces debemos buscar la estación más cercana a la de nuestro cultivo, que para nuestra suerte encontramos una estación en la comuna de Olmué, la misma comuna donde emplazaremos los duraznos, en la región de Valparaíso. Luego se procede a obtener los datos que entrega esta gráfica de evapotranspiración potencial y se obtiene un promedio, que es lo que se realizó acá en la tabla de la derecha, obteniendo así una evapotranspiración promedio de la comuna de 4,02 milímetros por día. Ahora que tenemos el valor de coeficiente Kc y la evapotranspiración de referencia ETO, estos los cuales se deben multiplicar para obtener el valor de evapotranspiración de cultivo ETC en milímetros por día. Este valor se debe multiplicar por el área que tenga nuestro predio, que para nuestro caso es de 5 hectáreas, obteniendo así un ETC total. En plano general, vamos a obtener una evapotranspiración de cultivo para cada etapa, ya que tendremos un Kc diferente para cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la etapa inicial vamos a tener un ETO de 4,02 que se va a repetir para todas las etapas, y el Kc va a ser distinto, de 0,53 en este caso para la etapa inicial, obteniendo así 2,13 milímetros por día. Si lo multiplicamos para obtener el valor para una hectárea, va a ser de 14,92 milímetros por hectárea a la semana. Lo multiplicamos ahora por el área de nuestro predio de durazno, nos va a dar un ETC total de 74,69 milímetros a la semana. Lo mismo para la etapa de desarrollo, teniendo un ETC de 87,29 milímetros a la semana, la etapa media
de 137,98 milímetros la semana, la etapa final de 150,65 milímetros la semana y para finalizar la etapa de cosecha un ETC total de 149,24 milímetros a la semana. Hola, muy buenas, soy Alejandro Zamora y una vez que hablo expuesto por mi compañero procederé a explicar el cuándo regar, el cual se obtiene según la caracterización de especies y áreas, por lo que nos muestra que para la zona de Olmué la clase textural corresponde a un suelo de tipo franco-arenoso, lo que nos permite obtener los valores de CC, PMP y HA, los cuales corresponden a 22, 10 y 17 de forma referencial, en donde CC es la capacidad de campo, que es el contenido de agua con la cual queda el suelo luego de ser regado en gran cantidad y dejarlo drenar por un lapso de tiempo entre 24 a 48 horas. PMP es el punto de marchitez permanente y se define como la condición de humedad del suelo en el que el cultivo no logra absorber el agua o lo hace con dificultad por el cual se marchita. Y finalmente, HA es la humedad aprovechable. Esta es la cantidad de agua que puede ser expresada como una altura de agua que retiene el suelo homogéneo entre los contenidos de agua de CC y PMP sin contar los contenidos de piedra y calculándose con la ecuación en pantalla, la cual agrega los valores de profundidad y pedregosidad, considerando el primero como 150 centímetros, que es la profundidad en la que la raíz puede penetrar sin mayores obstáculos, y la pedregosidad se relaciona a la cantidad de piedras presentes en el perfil, lo que según informes y estudios es un valor casi despreciable. A continuación obtenemos el umbral de riego, valor que lo conseguimos al relacionarlo con la clase textural, la cual es un suelo franco, el más recomendado para el duraznero es el riego tecnificado por goteo, destacando que las experiencias realizadas en el duraznero establecen que el crecimiento del duraznero disminuye cuando el contenido de agua en el suelo es menor al 30% de su capacidad, valor que corresponde al umbral de riego. Luego debemos obtener la humedad déficit, el cual se obtiene con la fórmula en pantalla, siendo HA la humedad aprovechable y VR el valor recién calculado, otorgando un valor de 5,4 centímetros. Finalmente obtenemos la frecuencia de riego mediante la fórmula presentada, siendo ETC la evapotranspiración correspondiente a cada etapa de cultivo previamente calculado, obteniendo así una frecuencia de riego medida en veces por semana para cada etapa del proceso de cultivo de un duraznero. Aquí tenemos la bibliografía y espero haya quedado claro. Muchas gracias.